En el capítulo 5, el primer versículo, del 1 al 6, habla de los ricos. Algunos dicen que estos hacían parte de la sociedad o el tiempo en que le tocó vivir a los hermanos a los cuales escribe Santiago. Santiago es una carta que aproximadamente se escribió en el año 60. Aproximadamente. Y ¿sabe qué, hermano? Parece ser que habían en la congregación algunos hermanos adinerados. Parece ser que habían en la congregación algunos adinerados también, porque las cartas del Nuevo Testamento se leían no allá en la sociedad, afuera de la iglesia, se leían dentro de la iglesia. Eran escritas para la iglesia. Y Santiago es un libro que nos habla de conducta, de comportamiento. Santiago parece mucho a Proverbios, pero también nos habla de sabiduría, cómo debemos vivir la vida. Y habían algunos creyentes, podían ser que estaban más cómodos que otros, pero también había dentro de la iglesia gente muy pobre. Y resulta que los ricos, de los que Santiago habla aquí, les hace una advertencia por su actitud y su comportamiento. Ponían a trabajar la gente y no le pagaban, los explotaban literalmente. ¿Y saben qué más? Dice ellos, dice la Escritura, literalmente, que esta gente que estaba podrida en sus riquezas. Ellos tenían ropas espléndidas y esas ropas estaban comidas de la polilla. Tenían oro, tenían plata, vivían bien, pero eran miserables, no pagaban el jornal. Así que la gente estaba totalmente preocupada de lo que dependía del jornal. Pero una cosita, dice que habían acumulado tesoros para los días postreros. Algo que me llamó a mí la atención de estos primeros 6 versículos es que Santiago, hermanos, Santiago le dice: no se preocupen, hermanos, ellos van a estar un día a cuenta delante del Señor. Así que no se angustien. Ellos, porque el salario de ustedes, las injusticias que ellos cometen, han subido al oído de Dios. ¡Qué hermoso! Aunque hay circunstancias difíciles, aunque en medio de la sociedad hay atropellos, quiero decirle que hay un Dios que ve y oye todo lo que le pasa a su pueblo. Luego, cuando uno lee del versículo 7 al 11, habla de la paciencia y luego de la oración. He titulado este sermón Orando en todas circunstancias. Ahora sí. No sé si alcanzan a ver esa letra. Creo que no. La idea aquí es que la alternativa que tienen los pobres no es otra. En medio de tantas injusticias sociales, no es otra. En medio de tanto sufrimiento y persecuciones en la vida, no, en medio de tantas luchas y dificultades que estaban afrontando, la única alternativa que tienen es tener paciencia y orar. Tener paciencia y orar. Así que el pasaje en mención trata acerca de la oración. Y la idea es que la alternativa que tienen los pobres en medio del sufrimiento es asumir una actitud de paciencia y oración. Aquí Santiago nos va a hablar de 3 cosas: de orar y alabar a Dios, pero también nos va a hablar de la oración comunitaria y nos va a dar ejemplos de hombres que fueron fieles a Dios. Y dentro de esos hombres que fueron fieles a Dios, nos habla del profeta Elías. Así que vamos a entrarnos entonces en la primera parte, versículo 13. En la primera parte, versículo 13. Versículo 13. Oración y alabanza.
En el versículo 13, hermanos, Santiago dice, ¿está alguno afligido? ¿Qué debe ser el que está afligido? Hoy. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. La pregunta que yo me hago es, ¿cuándo es más difícil seguir al Señor? ¿Cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal? ¿Cuándo es más difícil seguir al Señor? Hermano, la oración creo que es esencial en la vida de un cristiano. Sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias, nosotros debemos depender del Señor. Pero la próxima pregunta para nosotros es, ¿cuál es su reacción en medio de las circunstancias adversas de la vida? Ahora, en medio de las dificultades, cuando las cosas están en bonanza, ¿cuál es su actitud en relación con el Señor? Creo que los cristianos siempre tendremos aflicciones de diferentes maneras. Hay aflicciones en cuanto a la salud, lo económico, familiar. Hay diferentes tipos de aflicciones. Pero estoy seguro de algo. De todas ellas, nos librará el Señor. Nos librará el Señor. Ahora, Santiago dice, ¿está alguno afligido? La aflicción tiene que ver con situaciones de tristeza. Yo me estaba preguntando, ¿qué tiene que ver el asunto de los ricos con la aflicción? Algunos creyentes estaban afligidos al padecer las injusticias por causa de sus patrones y especialmente de los adinerados. ¿Cuánta gente hoy también labora y espera la quincena o el mes que le llegue su dinero y su dinero no llega? ¿Cómo es posible que hoy también hay patrones que le descuentan a sus trabajadores, por ejemplo, la seguridad social y no la pagan? ¿Cómo es posible que hoy también hay patrones que le descuentan a sus trabajadores el tema de la salud, pero no solo, el aporte a pensión, y no pagan eso? He conocido gente trabajadora que se gastaron toda la vida en alguna empresa sirviendo con diligencia, pero van a reclamar su pensión y encuentran que su patrón nunca aportó para esa pensión. Esas son algunas de las realidades que nos suceden a nosotros. Y en medio de esas realidades, un creyente puede tomar varias actitudes. Y una de las actitudes que puede tomar es murmurar, quejarse. No se quejen los unos de los otros. Otra actitud que uno puede tomar en medio de esas circunstancias difíciles es enojarse contra Dios. Es preguntarse, Dios, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Así que el estar afligido es sufrir. Pero en medio de la aflicción, en medio de la circunstancia que te haya producido esa aflicción, Santiago dice, hermano, en vez de optar por actitudes contrarias a los propósitos de Dios, en vez de optar por estar quejándote, murmurando o tal vez enojado contra Dios, lo que debes hacer es orar. Orar, porque es mejor depender de Dios, porque estoy seguro que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? En 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué razón? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda preocupación, todo lo que en este momento te esté causando aflicción, ponlo en las manos del Señor. Tenemos que aprender a depender del Señor. Venga, venga. Pero Santiago también dice, si alguno está alegre, cante
alabanza. Estar alegre es tener ánimo, estar de buen ánimo. Pero si estamos de buen ánimo, debemos alabar al Señor. Debemos adorarle. ¿Cómo respondes tú ante las circunstancias? Cuando estás afligido, ¿te enojas? ¿Te alejas del Señor? ¿Caes en quejas, murmuras, cuestiones? ¿Caes en descontento, en la falta de fe? Santiago dice: ore cuando le falte algo. Pero ahora, alaba a Dios cuando todas las cosas van bien. Creo que debe ser la reacción de un hijo de Dios. Alabarle cuando pasa momentos difíciles. Pero una tentación que tenemos nosotros, o que tiene la gente que puede estar bien en el momento, ¿sabe qué tentación es? Si la tentación es del que está afligido, quejarse, enojarse, murmurar, apartarse del Señor, la tentación del que está en bonanza, del que las cosas van bien, ¿sabe cuál es la tentación? Olvidarse del Señor. Olvidarse del Señor y pensar que todo lo tiene y no tengo necesidad del Señor. Pero cada vez necesitamos más y más del Señor. Dígale que está a su lado: usted y yo necesitamos del Señor. Usted y yo necesitamos del Señor. Recuerde, hermano, Dios es la fuente de la bendición. Dios es la fuente de la bendición. Todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo viene de la mano del Señor. Así es que cada día, sea cual sea la circunstancia, alaba y glorifica al Señor, porque Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. En segundo lugar, quiero que mire versículo 14 al 16. Ahora nos habla de la oración comunitaria, ya no de una oración individual. Y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, uniéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es esencial en la vida del cristiano. ¿Cuál es su reacción en medio de esas dificultades de la vida? Creo que aquí, en esta porción, nos lleva a tres cosas. Dice: si alguno está enfermo. Puede ser una enfermedad física, pero puede estar hablando también del débil en la fe. La oración es una función importante, hermanos, que los líderes de la iglesia deben realizar. Y hay tres cosas que los líderes de la iglesia deben hacer: identificar en sí cuál es el problema, pero no solo identificar. Aquí también se nos habla de el interceder por aquel que está enfermo, e intervenir en el sentido que dice el texto, en guiar o orientar en la restauración de la vida de esas personas que están pasando por alguna aflicción, en este caso de enfermedad. El enfermo puede ser débil espiritualmente, o puede estar enfermo en el sentido de debilidad. Algunos son débiles en la fe. Estoy desalentado, no quiero volver más a la iglesia, no quiero seguir al Señor. Así que
¿Qué debe hacer alguien que está enfermo? Dice que debe llamar a los ancianos de la iglesia. Una de las cosas que debe hacer. Ahora, ¿quién debe llamar a quién? ¿Quién debe llamar a quién? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Quién debe llamar a quién? El enfermo. El enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora bien, ¿por qué llamar a los ancianos de la iglesia? ¿Y quiénes son los ancianos de la iglesia? Son representantes en la iglesia. Son líderes de la iglesia. Son gente madura espiritualmente. Y dice la Biblia que una de las cosas que deben hacer los ancianos de la iglesia es orar por el que está enfermo. Pero también dice que deben ungirle con aceite. ¿Y qué dice? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Luego dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En primer lugar, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero también el aceite se usaba para unir a los reyes, se usaba para unir a los profetas, se usaba para unir al sumo sacerdote, para consagrar. Pero no es que en el aceite haya algún poder mágico, porque el enfermo sanará en el nombre del Señor. Él lo levantará. El aceite es como un ungüento frágil que va de alguna manera a fortalecer la vida del creyente. El aceite es como algo, una esencia que de alguna manera se usaba para que el que estuviese enfermo pudiera ser restaurado y libre. Así no es porque en el aceite hay poder, no es algo mágico. El poder está en el Señor. Él es quien hace la obra. Los ancianos tienen la responsabilidad de estimular, de animar, de fortalecer, de renovar al creyente débil y abatir en el nombre del Señor. Él lo levantará. No es porque tengamos mucha fe que se va a levantar el enfermo y Dios me concede lo que pido. No es que le fuerza yo el brazo a Dios, sino que Él es soberano. No controlamos a Dios, sino que es una oración que se somete a la voluntad de Dios. Ahora hay algo aquí interesante. No toda enfermedad es por causa de pecado. Escúcheme lo que estoy diciendo. No toda enfermedad es por causa de pecado. Pero sí hay enfermedades que vienen como consecuencia de pecado. ¿Sabe qué dice el versículo 16? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Así que es probable que muchos estén enfermos porque algunos estarán resentidos los unos con los otros, porque algunos están guardando cosas en su corazón contra otro que debe confesar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En otras palabras, alguien que esté cargado, enojado o resentido, lo que tiene que hacer es confesar su ofensa y pedir perdón. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestras ofensas, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Así que el resultado es sanar. El resultado es restaurar. El resultado es perdón. Hay muchos cristianos debilitados. Ahora, ¿quién es el que le restaura? El Señor. Ahora, ¿de qué ser perdonados? De cualquier pecado. Y quisiera que leyéramos el Salmo, por ejemplo, 32, versículo 5. Salmo 32.
versículo 5. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es que no hay actitud pecaminosa que Dios no acepta, pero nosotros debemos confesar, porque cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona, pero estamos reconociendo que Él es el Señor. Amén. Que Él es el Señor. Amén. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, la Biblia dice que el que encubre pecado no prosperará. Proverbios 28. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Así que hay que confesar nuestros pecados, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. En tercer lugar, aquí Santiago nos habla de la vida de Elías. Pero antes de entrarnos a esta parte, en este capítulo 5 nos ha hablado de algunos personajes. Y él ha hablado metafóricamente, cuando habló de la paciencia, habló del agricultor y dijo: hermanos, tengan paciencia, como el que siembra la tierra, que espera que la lluvia caiga en su tiempo y produzca y dé semilla. Pero luego nos habla también en el capítulo 5, cuando está hablando de la paciencia, él hace mención de los profetas que ellos sufrieron. Jeremías predicó por más de 40 años a su nación y fue encarcelado. Mire, uno de los últimos profetas, o el último profeta, es Juan el Bautista, y él proclamó las buenas nuevas de salvación. Y ¿sabe? Juan el Bautista fue decapitado. Muchos hombres murieron con la confianza puesta en el Señor. Fueron grandes sus padecimientos. Algunos murieron, dice en el libro de Hebreos, aserrados, quemados, maltratados, apedreados. Pero ellos tenían su confianza puesta en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesús. Y también nos habla de Job, un hombre que tuvo paciencia, sufrió, perdió muchas cosas, perdió sus animales, perdió sus hijos, todos sus bienes desaparecieron. Pero este hombre nunca maldijo a Dios. Este hombre fue fiel a Dios. Su esposa le decía: maldice a Dios y muérete. Lo único que Dios no le quitó fue su mujercita. Pero ¿sabe qué? Este hombre tenía su confianza puesta en Dios, porque era un hombre justo, porque era un hombre que amaba a Dios, porque era un hombre que caminaba con Dios. Tuvo paciencia y Dios recompensó la confianza que él puso en el Señor. Yo creo que Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Yo creo que Dios recompensa a sus hijos. Yo creo que Dios es fiel. Yo creo que Dios nunca va a dejar a los que sufren, a los que están pasando momentos difíciles. No creo que Dios nunca le va a dejar, porque Dios siempre estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Santiago le recuerda que Elías era un hombre ordinario. Miren lo que dice el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó, hermanos? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías profetizó en los días del rey Acab. Acab era un rey que se había casado con una mujer, Jezabel. Y un día él estaba en la cumbre, Elías estaba aquí sujeto a pasión, igual que usted. Las mismas debilidades, los mismos desánimos, las mismas luchas. Y me llama la atención porque dice, Elías era un hombre como usted y un hombre como yo. Un hombre que sentía momentos de temor, un hombre que sentía debilidades, un hombre que tenía miedo, pero un hombre que también vio la gloria de Dios. Y ahí en el Monte Carmelo pudo ver cómo Dios manifestó su gloria y su poder. Pero luego estaba siendo perseguido por esta mujer y fue y se metió en una cueva pensando que él había quedado solito como profeta. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Elías? Elías, sal de allí. A veces cuando tenemos temores, angustias, nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra propia cueva y pensamos, me voy a morir, el mundo se me ha venido encima, ya no hay nada que hacer. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Elías? Elías, sal de allí, come, porque largo camino te espera. De igual manera, Dios en esta mañana le está diciendo a usted, aunque usted sea débil en la fe, aunque esté pasando por circunstancias difíciles, hay un Dios que es todopoderoso, que cuando usted clama a Él escucha. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no importa cuál sea la circunstancia. ¿Sabe, hermanos? Me llama la atención porque dice que oró y no llovió. ¿Por cuántos años? 3 años y medio. Ahora, digan que este hombre era experto sencillamente en orar para que no lloviera. No. ¿Sabe qué pasó? Acá y Jezabel adoraban a Baal y habían llevado al pueblo de Dios a la adoración a dioses paganos, a la idolatría. Y los que creían en Baal pensaban que él era el Dios que enviaba la lluvia. Pero ahora, cuando el profeta Elías ora, no ora a Baal, él clama a Jehová de los ejércitos. Él le pide al Dios que hizo los cielos y la tierra y dejó de llover por 3 años y medio. En otras palabras, para decir, el Dios verdadero no es Baal, el Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. El que está aquí en esta mañana. A Él sea la gloria y la honra. En otras palabras, es el Dios de Israel el que tiene el poder y el control sobre la naturaleza. Pero no sobre la naturaleza, aún en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la escasez, Dios tiene el sartén por la mano. Amén. Dios es Dios. Amén. Él es soberano. Así que no se angustien. Han venido muchos hermanos de Venezuela. Algunos han llorado volver a su país, angustiados. Pero quiero decirles que el Señor nunca les ha dejado ni les dejará. Él es bueno y misericordioso. No ha habido justo desamparado, ni su descendencia que bendiga paz. Qué interesante. Y luego vuelve a orar Elías. Y volvió la lluvia. Qué maravilloso. Qué bueno es Dios. Así que Dios hace prodigio cuando confiamos en Él. En su misericordia, en su fidelidad, en su bondad. Así que este pasaje termina hablándonos, nos habla de la oración. Y yo me he preguntado, ¿por qué Santiago termina hablando de oración? Y luego del que hace volver al que se ha apartado de la verdad. ¿Qué tiene que ver la oración con los ricos injustos? ¿Qué tiene que ver con esas circunstancias difíciles?
única alternativa, en medio de cualquier circunstancia, no es quejarnos, no es murmurar, no, es esperar en Dios, en una vida de dependencia de Dios a través de la oración. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Pero ¿cuál es su reacción ante las diferentes circunstancias de la vida, mi hermano? Que el rico, el chismoso y el injusto tengan cuidado, y que la iglesia sea la voz y la mano de la justicia y de la verdad del evangelio. No se preocupe ni se afane por el que hace el mal, porque un día va a estar delante de la presencia del Señor y tendrá que rendir cuentas a Dios. Así que la venganza no es suya. Dios pagará a cada uno conforme a sus hechos. Ahora, la idea aquí no es que las riquezas sean malas, sino que la raíz de todos los males es el amor al dinero. En medio de las dificultades de la vida, la alternativa que tenemos es asumir una vida de paciencia y orar los unos por los otros. Y Dios hará justicia. Porque Dios es bueno.